Está bien. Bienvenidos, un saludito a los que tenemos acá por Zoom, a los que tenemos por YouTube. Nos gozamos de que ustedes también estén conectados con nosotros en este tiempo. Los que están acá presentes, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor, a meditar en la palabra del Señor. Y voy a invitarles a que me acompañen a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. ¿Estamos? Y vamos a leer a partir del verso 18 al 20. Es un pasaje muy conocido. Por allí hay algunas Biblias, todavía sobran Biblias, si alguien quiere tener a la mano la Biblia. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Yo tengo la nueva versión internacional, y voy a leerles en la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí encontramos algo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Este es un pasaje que nos desafía a nosotros constantemente. Y nos desafía constantemente, ¿por qué? Porque tenemos de parte de Dios una tarea. Ustedes y yo tenemos de parte de Dios una tarea. En otras palabras, tenemos una responsabilidad. Tenemos un compromiso que tenemos que cumplir, aunque a veces no nos gusta mucho esa parte o esa palabra tenemos, ¿cierto? Pero es la manera como podemos entender lo que Dios nos ha encomendado y lo que nos ha pedido o ordenado, porque es una orden cuando habla ahí en la versión tradicional y dice, por tanto, id, y es un imperativo, y ese imperativo pues implica que usted y yo obedezcamos, ¿sí? Si usted va en su vehículo por la calle y encuentra un semáforo en rojo, pues ¿qué le está diciendo en la nomenclatura del tránsito? En los parámetros del tránsito, que usted tiene que detenerse, ¿ok? Entonces hay unos parámetros, unos preceptos que tenemos allí y que tenemos que considerar. Pero yo quiero, más que mirar de pronto todo este contexto de lo que nos enmarca Mateo capítulo 28, es el hecho de que nosotros, aunque anhelamos transformación, aunque deseamos ver transformación, aunque deseamos ver cambio, tenemos que ser conscientes de algo. Y por eso a esta reflexión yo le coloqué el título de lo siguiente: si no cambiamos, ¿qué transformación esperamos? Y es una lógica, ¿cierto? Es una lógica, ¿cierto, señorita? Ella va para la reunión de niños. Muy bien. Entonces, si no cambiamos, ¿qué transformación esperamos? Y partimos de lo particular, de lo individual a lo colectivo. Anhelamos ver una sociedad
anhelamos ver una familia, anhelamos ver las instituciones, bueno, anhelamos ver muchos espacios donde nosotros interactuamos con otros, anhelamos verlos cambiados, transformados. Pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Y eso se logra es en la medida en que usted y yo logramos desarrollar algo muy especial y es la influencia. Nosotros como hijos de Dios podemos generar una correcta o una equivocada influencia y hemos sido llamados a desarrollar una correcta influencia. Y la influencia que nosotros generemos en los entornos en donde Dios nos permite estar, usted se relaciona, usted participa de muchos entornos. Aquí, los que estamos hoy aquí presentes, no alcanzo por mi monitor a mirar quiénes están por YouTube, pero les pedimos que nos manden un saludito a los de YouTube para saber quiénes están conectados y los que están aquí por Zoom también, que nos comenten quiénes están. Bueno, aquí vemos algunos que están por Zoom, por YouTube, pero cada uno de nosotros estamos en unos contextos, permanentemente estamos relacionándonos en esos contextos. Cada uno de nosotros estamos interactuando con personas en esos contextos donde estamos, llámese familia, llámese vecindario, llámese ambiente laboral, académico, bueno, es en todos los espacios, en las diferentes instituciones. Uno va a una institución pública o a una institución privada y allí, en esos contextos, tiene que interactuar con la gente. Y la forma como nosotros nos conducimos es una manera como nosotros podemos generar influencia en esos contextos. Pues cuando uno analiza la palabra de Dios, entiende que nosotros tenemos de parte del Señor un gran compromiso y es generar una correcta influencia en esos espacios, en esos contextos o en esas esferas, como también lo llamamos, y es una prioridad para que haya cambio, para que haya transformación. Nosotros estamos en este momento en unos procesos sociales y políticos, no solamente a nivel local, nacional, sino internacional. Hoy todos nosotros por los medios de comunicación estamos recibiendo información de que hay una agenda mundial que se está estableciendo. Y cuando usted mira su rol, su responsabilidad en todos estos contextos en los que nosotros participamos, pues tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo va mi proceso de cambio? ¿Y cómo va mi participación allí en esa responsabilidad que yo tengo para que haya transformación en esos contextos? Y una transformación que sea correcta, que sea adecuada. No la que el sistema o el mundo, como decimos nosotros, nos quiere imponer. Porque hoy estamos viendo que nos están presentando una agenda que está condicionando y que está alterando y que está desvirtuando muchos de los preceptos, o yo digo todos los preceptos que a la luz de la palabra de Dios, nuestro Creador, nuestro amado Dios, ha establecido para que nuestra vida sea una vida que le agrade a Él. Y entonces en esta reflexión que debemos nosotros hacer de la realidad que estamos viviendo, pues necesitamos considerar estos aspectos. Y meditando en eso, entonces yo pensaba, bueno, dentro de ese rol y dentro de esa motivación que nosotros tenemos de que hay que cambiar para transformar, tiene que generarse un cambio que sea
el correcto, un cambio que sea el adecuado, un cambio que sea especial para que afecte positivamente a todo el mundo. Y ese cambio parte, como les decía inicialmente, de cada uno de nosotros, de que en nosotros se haya generado. Y eso solamente se logra a través de una dinámica que en el caso nuestro como ministerio cristiano la conocemos como la edificación, el discipulado. Edificar, ustedes pueden definir la palabra edificar, ¿sí? Ustedes la pueden definir. ¿Cómo podríamos definir edificar? Construir, ¿sí? Levantar. Para poder nosotros construir algo o la vida de alguien, tenemos que fundamentar, hablando de una edificación, de una casa, de un edificio, tenemos que ponerle unos cimientos correctos, adecuados. Los que han estudiado ingeniería civil, los que han trabajado en construcción, saben que la clave para que perdure y esté estable una construcción física son las bases. En el aspecto espiritual son los principios, los preceptos que Dios ha establecido, y eso no los podemos quitar. Si usted empieza a socavar las bases, si usted empieza a socavar el fundamento de una construcción, tarde que temprano se cae, se destruye. Y estamos inmersos en una sociedad que está socavando, estamos inmersos en medio de una sociedad que está dañando esas bases, esos principios. Y aunque el mundo nos está llevando a condicionarnos y a aceptar, o sea, manejando mal el concepto de tolerancia, porque nos dicen hay que aceptarlo, ¿no? ¿Sí? Yo podría aceptar que en el Esperanza se ponga el pelo verde, ¿no? Porque pues eso es cuestión de gustos, ¿sí? Pero no puedo aceptar que así como en el Esperanza se puso el pelo verde, pues a mí me obliguen a ponerme el pelo verde, porque a mí no me sale más el pelo blanco, ¿cierto? Un poquito las canas, ¿cierto? Sí, me lucen más las canas que a Nelly, ¿no? A Nelly no le lucen, ¿sí? Entonces, hay cosas que son, podríamos decir, aceptables y que no trascienden y que no afectan esas bases, esos fundamentos, pero hay otras cosas que sí. Por eso estamos llamados a generar un proceso de edificación en este mundo, y es una responsabilidad no de unos cuantos, sino de toda la iglesia. Y en eso quiero que usted considere lo que estoy planteando. Porque cuando leemos este pasaje, pues nos hablan, por tanto, id y haced discípulos. Y de pronto uno los puede ver en el plano solo de la evangelización, y por lo general la iglesia ha cometido ese error, ¿no? Que solamente ha ido a proclamar, no, yo ya le hablé de Cristo a esa persona, ya verá ella si quiere cambiar o no. Y esa no es solo nuestra responsabilidad de proclamar, nuestra responsabilidad no solamente es exponer el mensaje del evangelio, ¿cierto, doña Yuli? Nuestra responsabilidad es hablar de Cristo, compartir el mensaje del evangelio, pero hacer conscientes a las personas que han escuchado. Habrá gente que querrá escuchar, ¿sí es cierto, Saray? Habrá gente que querrá escuchar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ella está diciendo que sí. Habrá gente que querrá escuchar, habrá gente que no. Anoche hablábamos de que hay gente que tiene ojos para ver y hay gente que tiene ojos y no puede ver o no quiere ver, ¿sí? Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en edificar, en implementar a la familia, a la iglesia,
los entes educativos, los medios de comunicación, todo el sistema de ocio, como se llama, que tiene que ver con las artes, con el deporte, con la economía. ¿Qué tan importante es nosotros como cristianos influenciar la economía? Nos han enseñado a través de los principios y preceptos bíblicos de la importancia del ahorro. Y en la Biblia uno encuentra ahorro, uno encuentra inversión, uno en la Biblia encuentra generosidad, tantas cosas que si lo practicamos de manera personal, de manera colectiva, a nivel familiar o social, pues va a traer muchas cosas. Necesitamos trabajar o promover la investigación, el desarrollo, la producción, pero también necesitamos influenciar en el gobierno. Y uno tiene que ser muy consciente y muy claro entre la diferencia de gobierno y política. Nosotros debemos influenciar el gobierno. En otras palabras, nosotros estamos llamados a influenciar al liderazgo, ¿cierto? Estamos llamados a influenciar el liderazgo social, al liderazgo económico, al liderazgo político. Cuando hablamos de influenciar es de poder llevar a que cada persona que asume una responsabilidad en alguna esfera, en algún espacio de interacción, sean personas que tengan claros los preceptos, los principios que permiten que no solamente haya cambio en su vida personal, sino que haya transformación en el entorno donde ese individuo o donde esa colectividad está. Y ese es un papel, una tarea que tenemos todos nosotros. Por eso les decía que la edificación, que el discipulado de este mundo en el que Dios nos ha colocado es una responsabilidad de cada uno de nosotros los creyentes. No solamente debemos conformarnos con ser espectadores, ¿sí? Muchos de los espectadores en estos días se quedaron aburridos y algunos andan diciendo, nos vamos a Qatar, pero de pronto a Qatar vino, tinto, bueno, alguna cosa, porque ya no vamos para Qatar, ¿no? ¿Sí? O sea, uno no entiende a veces las dinámicas de las realidades que se viven en nuestros entornos. Por eso, si nosotros queremos transformación, pues ¿cómo vamos a esperar transformación si no hay cambio? Tiene que haber cambio en nosotros para que haya transformación en nuestro entorno. Y uno podría decir, no, pero es que esa gente que tiene liderazgo no quiere cambiar. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Eso es lo que quieren hoy los jóvenes, cambio. Si han estado oyendo la expresión social de los jóvenes, quieren cambio. Pero ¿cómo esperamos que haya cambio si queremos nosotros que los que dirijan ese cambio y esa transformación sean gente sin principios? ¿Cómo creen ustedes que puede cambiar un hogar que está en crisis porque el hombre o porque la mujer es infiel, porque el hombre o la mujer son maltratadores? Ayer estuvieron en un seminario sobre el tema del maltrato femenino, ¿cierto? ¿Cómo podemos esperar que haya transformación y cambio y que se vea equidad, que se vea armonía, que se vea progreso en un contexto donde nosotros vivimos si el corazón de la gente no ha cambiado? Y la gente quiere hacer cosas sin tener en cuenta a Dios. Entonces necesitamos considerar esto que nos dice aquí.
nuestro Señor Jesucristo, porque quien comienza o sigue la narrativa aquí en Mateo 28 es Jesús. Y él dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿en qué contexto lo estaba haciendo? En un ambiente en donde él quería estar con ese grupo de hombres y mujeres que había influenciado, un pequeño grupo de hombres y mujeres a los que había influenciado con ese mensaje del Evangelio, con esa vivencia que ellos estaban teniendo de entender que ahora tenían una nueva vida en Cristo y que Él ya resucitado en esos instantes después de esta reunión aquí iba a ascender al cielo. Y Él habla de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad sobre este mundo? Es Jesucristo. Y con esa autoridad que Él tiene, como dice allí, tanto en el cielo como en la tierra, o sea, es soberano, es el que dictamina, es el que determina, es el que dirige. Y si yo entiendo eso, pues entonces tengo que someterme a esa dirección. Y Él es el que nos dice a nosotros, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y comienza con un aspecto espiritual. Entonces el cambio parte de lo espiritual, que tiene que ver con nuestra vida personal, y comienza a incidir en los entornos donde nosotros estamos. Y en esos entornos, llámese familia, como les decía ahora, llámese iglesia, llámese educación, llámese en medios de comunicación, llámese gobierno, economía, artes, bueno, en todos los espacios de interacción donde nosotros como seres humanos estamos participando o deberíamos participar, allí deben prevalecer los preceptos, los principios de Dios. Yo me acordaba ahora que estaba repasando esta reflexión de uno de nuestros líderes, Edgar Livio. Él lideró aquí esta sede, ¿cierto?, con su esposa. Y Edgar Livio siempre ha insistido que cada uno de nosotros como cristianos seamos partícipes de los espacios, de las esferas donde nosotros participamos. Tenemos juntas de acción comunal, tenemos juntas en los edificios, en la administración de los edificios, en los colegios, en las escuelas, y ahí deberíamos estar nosotros, haciendo prevalecer esos preceptos, esos principios que le van a dar la estabilidad social, política y en todos los aspectos a nuestra comunidad. No podemos dejar eso de lado. Entonces, la edificación es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y yo le invito a usted que mire el que está ahí a su lado. Damos la bienvenida a Paulita, que hoy nos está acompañando. Y les invito a que usted le pregunte al que está allí a su lado, que usted le pueda decir, somos responsables de la edificación de este mundo. Nosotros somos responsables. Tenemos una tarea. Ahora, para que eso sea una realidad, pues tiene que partir primero con nosotros. Nosotros tenemos que vivir nuestros procesos de edificación, de fundamentarnos a través de todas estas dinámicas que manejamos congregacionales, ¿sí?, que se hacen en pequeños grupos, a través de células, a través de movimientos y a través de las reuniones generales que hacemos, que nosotros podamos, cada uno de nosotros podamos vivir esos procesos. No nos podemos quedar simplemente con el hecho, como me pasó con una persona hace unos años, que me decía, yo ya estoy listo o lista
para no decirles ni darles indicios de quién era o quién es, ¿cierto? Decía, yo ya estoy listo, lista para ser líder. Y yo le dije, qué bueno, ¿y cuándo terminaste la academia? Yo ya me capacité de programa de crecimiento. Y me pareció muy desafiante, ¿no? Porque, pues aunque a uno en el programa de crecimiento, que es un material que utilizamos en nuestra congregación para dar bases, eso ayuda mucho al crecimiento. Necesitamos todo el tiempo nosotros estar en un proceso de crecimiento. Por eso hablamos de que todo el tiempo tenemos que estar creciendo, todo el tiempo tenemos que estar madurando, todo el tiempo tenemos que estar desarrollando. No nos podemos quedar allí como espectadores. Qué chévere y qué bendición estos medios, ¿no? Las cámaras, tener aquí gente en diferentes lugares. Anoche estaban desde Riohacha, desde España, y nos parece chéverísimo, ¿cierto? Gente que se está edificando. Pero nosotros estamos llamados a cumplir un papel, una tarea. Y ese cambio, esa transformación que buscamos, que anhelamos, que deseamos y que deberíamos estar trabajando, pues la vamos a lograr cuando haya cambio en nosotros, en cada uno de nosotros, individualmente, ¿sí? Yo miraba un pasaje en Jeremías capítulo 9, en el verso 24, y dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y qué impactante esta expresión de la palabra de Dios en Jeremías 9:24. Y eso nos hace entender a nosotros que tenemos un Dios, un Creador, un Padre eterno y celestial que practica unos preceptos, unos principios basados en el amor, en el derecho y en la justicia en este mundo. Y esos principios, esos preceptos basados en el amor, el derecho y la justicia, son los que nosotros tenemos que estar promoviendo, son los que nosotros tenemos que estar defendiendo y compartiendo y dar a entender a otros y enseñárselos a otros. ¿Sí? A eso estamos siendo llamados como cristianos. Y no somos de tercera ni de cuarta categoría, somos seres humanos como todo el mundo. Y cuando usted se mete con Dios y cuando usted busca a Dios y cuando usted entiende el propósito de Dios, usted entiende que nosotros somos convocados a tener una relación con Dios y a orar para que Él venga nuevamente y establezca su reino y cumpla su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Pero en ese ejercicio de ir intercediendo, orando, clamando, suplicando para que el reino de Dios se establezca permanentemente acá, pues tenemos que seguir cumpliendo nuestro papel. Y sin miedo, pero sí con convicción, de estarle enfatizando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros niños, nuestros jóvenes, todo esto que Dios nos ha encargado. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y por eso uno
no es el único. Uno de los ejercicios y una de las convocatorias que nos hace Dios es a orar. El viernes tuvimos la convocatoria, primera convocatoria, la convocatoria de abril, ¿no? La segunda ya, ¿no? La segunda convocatoria de este año. Cada mes estamos teniendo o vigilia o convocatoria a nivel nacional e internacional. Dios siempre nos convoca a orar y a orar porque Él establezca, porque Él venga con su reino y cumpla su voluntad. Y entender otro aspecto, y es que la tierra es el escenario donde Dios va a expresar su voluntad. Estamos en este tiempo, en este espacio, y en medio de nuestras vidas Dios va a expresar su voluntad. El soberano y sus preceptos. ¿Con base en qué Dios nos va a llamar a nosotros a cuenta? No es con base en los principios, o mejor, con base en las normas o leyes que el mundo está tratando de imponernos. Es con base en los preceptos que ese soberano, que ese rey, que ese creador ha establecido. ¿Sí? Porque volviendo al pelo verde de Nelly, ¿cierto? Yo no voy a venir a decir, ¿y usted por qué no se pintó el pelo verde como Nelly? Eso para Dios no va a ser relevante. Para Dios va a ser relevante es decirle a Nelly, ¿sí? A Sarai, que no se ha vuelto a pintar el pelo. Eso, pero ¿con qué propósito? Para ganar gente para Cristo. Porque a eso estamos llamados nosotros, ¿no? Porque uno a veces dice, me voy a amoldar al mundo para ganar al mundo. Sí, porque uno a veces ve eso, ¿no? En los jóvenes, no, es que yo tengo que estar contextualizado con el mundo para podérmelo ganar. Pero uno aprende del apóstol Pablo, porque Pablo decía, sí, tengo que ser astuto. Y bueno, esa astucia, ¿para qué? Pues para poder expresar el mensaje del Evangelio en los diferentes espacios o contextos donde él tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que el escenario donde Dios va a expresar su voluntad es la tierra. Y a quien nos va a llamar a cuentas, ¿sí? Han leído la Biblia, ¿cierto? Y en la Biblia usted encuentra, ¿no?, que el dueño dejó un poco de talentos a uno, al otro, y se fue de viaje y luego volvió. Y en esas analogías y en esas enseñanzas que encontramos ahí en la Biblia, el Señor nos está dejando a nosotros de una manera muy directa una comprensión de que Él en algún momento viene. Primero debemos estar listos para cuando venga y organizados para rendirle cuentas por lo que nosotros somos y por lo que hemos hecho conforme a su voluntad. El Salmo 24, versículo 1 nos dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. O sea que usted y yo, con base en el Salmo 24, versículo 1, usted y yo no podemos decir, yo me defiendo sola, solo, yo no tengo jefe. Muchos han dicho, a mí no me manda nadie. Yo no tengo que darle cuentas a nadie, ¿sí? Así no es la realidad de la vida.
La verdad es que tenemos a alguien que es nuestro Señor, el soberano. Y como pueblo de Dios, pues Dios nos llama a estar enfocados en alcanzar la vida de cada persona con los preceptos bíblicos, para que producto del cambio que ese evangelio y esos preceptos generen en su vida, se vaya difundiendo con transformación en los entornos donde nosotros estamos participando. El Señor permanentemente nos está enfocando en trabajar no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los creyentes. Yo entiendo por qué el Señor nos colocó en este ministerio de Senfol, ¿sí? Particularmente le pusimos ese nombre, ¿no? O nos direccionó a ponerle este nombre, aunque algunos pues le hemos cambiado, hemos acuñado los espacios de culto con diferentes nombres, pero el nombre es Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Ese es el nombre. Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. Sencillamente porque Él nos enfoca todo el tiempo a trabajar no solo en la cantidad, sino en la calidad de la vida de cada persona que acepta el desafío de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Alguien me decía, la iglesia ha menguado mucho en este tiempo de pandemia, en la mal llamada pandemia, ¿no? Algunos le dicen plandemia. Y yo no sé si usted sigue otros medios, pero si usted sigue los medios tradicionales, seguirá embobado con el mismo discurso, con la misma dialéctica del engaño, ¿cierto? Anoche estaba oyendo un pedacito de una entrevista que le hacía César Vidal a un médico, súper preparado ese médico, genetista, biólogo, bueno, eso tenía un poco de preparación. Y ese médico se cogía la cabeza y decía, ¿cómo es posible que todavía en algunas partes del mundo sigan permitiendo que la gente esté con tapabocas? ¿Por qué usamos los tapabocas en las reuniones? Porque nos lo exige una norma, más no porque sea lo adecuado, correcto, ¿sí? Pero decía él, ¿cómo es posible, no? Y él decía, ¿cómo es posible que los niños los estén inoculando de una manera desinformada? Porque el mundo nos ha vendido cosas que no son correctas y nosotros a veces las aceptamos. Y cuando aceptamos eso, también somos nosotros direccionados a aceptar que nos vayan imponiendo otras cosas equivocadas. Y también somos direccionados a aceptar que lo que es correcto y lo que le genera fundamento y estabilidad a la familia, a la sociedad, sea desvirtuado y sea cambiado. Y por eso vemos la crisis de la familia, la crisis en las instituciones. Entonces hay una gran responsabilidad, es que nosotros tenemos que trabajar en la calidad de los creyentes. En esta pandemia, el que se desconectó de Dios, se desconectó de la familia y se desconectó de la iglesia. Y necesitamos una nueva generación que esté viviendo un proceso de cambio para que genere transformación en este mundo. Necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que busquen generar justicia en todos los estamentos.
No sé si ustedes han mirado que hemos convocado a orar todos los días de lunes a sábado a las 6 de la mañana virtualmente para que pues no tengan de pronto la incomodidad de trasladarse a los diferentes lugares de reunión. Pero uno de los énfasis que nosotros estamos clamándole al Señor es que haya transformación y que Dios permita que los que en el liderazgo tienen que asumir la dirección del aspecto político, social y económico de nuestra nación sean gente con temor de Dios, porque lo necesitamos, gente con temor de Dios, pero genuina, ¿sí? No paracaidistas como por ahí nos decía alguien, ¿no? Siempre que estamos en época de elecciones, llegan los paracaidistas. Nos decía un pastor anciano y nos hacía entender eso, ¿no? ¿Sí? Y por lo general, bueno, aquí no tengo a la mano, pero por lo general los paracaidistas llegan con la Biblia debajo del brazo. Se acabaron las elecciones y pasa lo que pasa con muchos que han oído el mensaje del Evangelio. Al principio están muy contentos y por alguna circunstancia o situación dejan de conectarse con Dios y se pierden del mapa. ¿Sí? No se conectan ni por YouTube ni por Zoom tampoco. Entonces necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres que traigan justicia a este mundo, que traigan avivamiento a la iglesia, hombres y mujeres que sean creyentes y familias íntegras, hombres y mujeres que generen santidad para seguir glorificando a nuestro amado Dios. Hay una frase que yo tenía aquí en mis notas de esta reflexión, que ya había compartido algunos aspectos de esto, de Francisco de Asís. Francisco de Asís dice o decía: seamos testigos durante todo el día, todos los días, y cuando sea necesario, recurramos a las palabras. El testimonio de vida no se habla tanto. El testimonio de vida se muestra en la manera como nosotros estamos viviendo, en el entorno en donde Dios nos ha colocado. ¿Sí? Ese es el gran desafío. Y para terminar, miren, no habrá cambio y por ende no habrá transformación si no tenemos en cuenta los preceptos, los mandamientos de Dios. Como verdaderos creyentes, Dios nos demanda autenticidad. Y si nosotros somos verdaderos creyentes en Cristo, pues nos vamos a identificar por estar influenciando allí ese entorno donde Dios nos ha colocado. Hoy necesitamos, y yo lo veo así, en la universidad, en el colegio, en la escuela, maestros cristianos, para las nuevas generaciones, pero verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos formaron en las áreas seculares, nos formaron con una cosmovisión no bíblica. Y necesitamos nuevos maestros, renovados, cambiados, transformados por la cosmovisión bíblica. Para que cuando nosotros observemos el contexto del mundo, no le enseñemos a nuestros bebés, niños, no les enseñemos
lo equivocado. Ustedes han oído de las empresas mundiales que están produciendo contenido para los niños, ¿cierto? Y nosotros siempre llevamos a nuestros bebés y a nuestros niños a las pantallas para que se entretengan con esos contenidos. Hoy yo les motivo a los que tienen bebés, como esa bebé hermosa que hay allí, y los que están por allá en la reunión. A los papás, yo les motivo que busquemos la manera de ir haciendo esa transición de ese contenido que se está dando a través de los medios, que seamos muy críticos, con discernimiento espiritual de ese contenido que ellos están oyendo, que ellos están viendo, y los enfoquemos en un contenido bíblico. Hace ya más de un año, larguito, venimos trabajando con una plataforma que se llama Right Now Media, y ahí hay mucho contenido para niños, que fundamenta a los niños en principios y preceptos. Porque una gran empresa de un soñador como Walt Disney hoy se ha desvirtuado, hoy se ha alterado, hoy anda hablando de diversidad y está sembrando cosas equivocadas en las nuevas generaciones. Y tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser auténticos y de evidenciar nuestra identidad, influenciando los entornos donde nuestros hijos son educados. Necesitamos como pueblo de Dios defender todo lo que se ha logrado en los derechos que tienen las personas que trabajan, que laboran. Necesitamos defender el desarrollo de la economía. Necesitamos defender la libertad de prensa. Me parece tremendo que hoy que los medios y las redes nos dan la oportunidad de socializar, de interactuar y de conocer a otros, nos bloqueen simplemente porque dijimos una palabra que tiene un significado correcto, pero que afecta a algunos por sus ideas equivocadas. Necesitamos ayudar a los perseguidos y a las víctimas de los abusos. Esa es una realidad. El verdadero evangelio debe ocuparse no solamente de los asuntos de la vida en general, sino también tiene que ocuparse de la realidad que estamos viviendo en el presente. Hoy tenemos que reaccionar ante la fe débil que manejamos y comprometernos con vivir una vida diferente, que glorifique, que exalte, que honre a nuestro amado Dios. Y eso no se logra simplemente con decir, me gustaría ver cambio y transformación, sino al comprometernos en el cambio y en la transformación. Así que si usted quiere comprometerse en el cambio y en la transformación, primero de usted como persona, luego de su entorno como familia y luego de su entorno más amplio como sociedad, pues le invito a que se ponga de pie. Aún los que están por allá en YouTube, por ahí vi a algunos que están conduciendo, entonces pues no se van a poder poner de pie, pero sí pueden de pronto parar y ubicarse en un sitio donde pueda orar conmigo. Levante delante del Señor su corazón, levante delante del Señor su voz, preséntese delante del Señor en esta hora y pídale a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores,
que sea misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, bendito, maravilloso, misericordioso Rey, soberano Dios, Padre eterno, misericordioso Señor, pidiendo que tengas misericordia de cada uno de nosotros, maravilloso Rey. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de acudir a ti a cada momento, a cada instante, Señor. Gracias porque tú eres ese Rey y Señor que obra, que actúa en medio de nosotros, que se manifiesta en medio de nosotros, que se mueve en medio de nosotros como el Rey, como el Señor, como el Dios eterno, que eres soberano y que obrarás en tu voluntad en esta tierra, Señor. Que gobernarás esta tierra conforme a esos preceptos y principios. Pero que nos has dejado una tarea y esa tarea debemos cumplirla, debemos obedecerla. Bendito y maravilloso Rey. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, poderoso y maravilloso Rey. Sigue obrando en medio de nosotros, sigue manifestándote con ese amor y gracia sobre nuestras vidas, Dios, permitiéndonos comprometernos con ese proceso de crecimiento que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a estos mis hermanos, los que hoy están aquí presentes. Bendice a los que están conectados. Oramos por sus vidas, por sus familias. Clamamos para que a cada uno de nosotros, Señor, nos manifiestes tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad, tu generosidad, tu protección, tu provisión, poderoso Rey. Gracias, gracias por ese tiempo, gracias por este resto de día. Sigue obrando en medio de nosotros. Oramos por los que están enfermos, por los necesitados, para que tengas misericordia de cada uno y obres conforme a tu poder, conforme a tu bondad y amor. A ti todo el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia,